Tenemos que saber qué influencia tiene en lo laboral que nuestros equipos hagan deporte. Y para ello contamos con un gran experto, fundador de Good Shape, profesor e investigador de la Universidad Camilo José Cela, lleva años estudiando sobre la materia y hoy nos acompaña. Un fuerte aplauso para Víctor Jiménez. Te dejo un ratito. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, me toca poner la vena, digamos, más científica o más académica al acto. Sin embargo, pues efectivamente lo que necesitamos son datos. Antes de arrancar, quisiera enviarle un afectuoso y cariñoso saludo a todas las empresas galardonadas. Sin duda habéis cumplido con el ejemplo y habéis sentado el precedente de lo que viene. O sea, esto ya es imparable. A día de hoy realizamos ejercicio físico allá donde estamos porque prácticamente no tenemos tiempo. Ahora veremos algunos datos que evidencian este soporte científico que viene de la mano de las ciencias del deporte. Y bueno, pues paralelamente iremos arrojando algo de luz a esto de, bueno, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué clase de recursos tengo que tener? ¿Cómo me puedo orientar? ¿De qué manera puedo arrancar? Bueno, pues este es el aspecto que vamos a tratar aquí en esta presentación, que lleva por título Efectos y tendencias del ejercicio físico supervisado en organizaciones empresariales europeas. Dentro de esta investigación, nosotros arrancamos en la Universidad Politécnica y en la Universidad Camilo José Cela aproximadamente hace 2 años con un metaanálisis, un estudio de revisión, que nos viene a decir qué es lo que se ha hecho en Europa. Ya estamos arrancando con la actividad física, sabemos que las empresas cada vez lo tienen más claro. Muestra de ello es la organización de este maravilloso evento. Aprovecho para mandar también un afectuoso saludo a los compañeros y amigos de Mascuota, Motorpress Ibérica, por el grandísimo logro de lanzar adelante esta maravillosa iniciativa. Entonces, para entrar en materia, pues el marco científico pues es el que es. Me fastidia porque al final estamos antes del café, pero bueno, la idea es que pues, podamos interactuar y que podáis conocer, evidentemente, los ojos clínicos o los ojos, digamos, empíricos que ha tenido la ciencia en torno a este objeto de estudio tan interesante y tan en boga. Fíjense, esto ya se ha comentado de alguna manera, pero la ciencia sabe que la actividad física pues es una lacra mundial. Cada vez estamos más sedentarios, estamos cambiando incluso el concepto de definición de salud. Ya no solamente queremos preservarla, sino que también queremos desarrollarla, implementarla, relacionar distintas variables que nos ayuden a mejorar, ya sea a través del ejercicio, ya sea a través de la nutrición. Y por otra parte, las políticas públicas y las políticas de intervención en entidades empresariales tienen un tremendo impacto económico. Al final, la Unión Europea, pues lógicamente no vive ajena a esto. Se han lanzado distintas políticas, distintos informes, que de alguna forma vienen a observar el hecho deportivo en distintas manifestaciones, ya sea en el campo de la realidad empresarial o en el campo del alto rendimiento deportivo. Escuchábamos antes a Joel pues unas excelentes aplicaciones de cómo podemos trabajar con distintas variables, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Europa? Bueno, como saben ustedes, estamos vivenciando unos cambios en las políticas de bienestar. A día de hoy, el impacto social que tiene la actividad física, independientemente de nuestra esfera o de nuestra escena, pues es tremendo también, ¿no? Al final también existen estudios que evidencian una relación o una correlación positiva, como decimos en estadística o en ciencia, que es que cuanto más trabajamos, menos productivos somos. Por tanto, es una buena noticia, lo siento por los jefes, pero al final consiste en trabajar de forma eficiente, pero no trabajar muchas horas, porque restamos productividad a la empresa, somos menos felices y a partir de ahí entramos en un bucle. Y por otra parte, los programas evidentemente tienen que ajustarse al tipo de empleo. No es lo mismo una persona que está todo el día realizando un trabajo activo, físicamente activo, que como lo que ya se ha comentado, pasamos sentados 7 u 8 horas frente al ordenador. Por tanto, esto tiene que cambiar. La situación al final es que menos salud conlleva a un mayor asentismo laboral, un aumento de los costes. Si la empresa aumenta los costes, no puede permitirse arrojar precios competitivos, y si no arroja precios competitivos, la empresa no crece o no trabaja en un negocio escalable. Por tanto, en esta relación es donde estamos. Tenemos que promover la salud de los empleados, promover la salud de las personas, para incidir sobre estas variables. Y ahora llega la gran cuestión: ¿cómo? Fíjense, la mayor parte de las personas que no practican ejercicio físico en España, que son aproximadamente un 50% de la población, que es mucho en comparación con otros países europeos, sobre todo del norte, ya saben ustedes, nosotros somos un país muy diverso, no tiene nada que ver un catalán que con un castellano manchego, somos distintos. Entonces, culturalmente entendemos que hay distintas variables que pueden afectar de alguna forma pues, a nuestra vida diaria. Lo que pasa es que todavía no conocemos esas variables. Sabemos que la mayor parte de las personas que no hacen ejercicio dicen no hacerlo porque no tienen tiempo.
Entonces la reflexión es muy simple. Si no tienen tiempo y pasan 8 horas al día en su trabajo, pues es lógico pensar que al igual que la educación física llegó hace 50, 60 años de forma estructurada curricularmente en los centros educativos, ¿por qué no va a llegar la educación física a las empresas? ¿Por qué no podemos tener un espacio para trabajar dentro de las empresas? Pues partiendo de esta base y este estudio de este señor, un cardiólogo británico hizo un estudio muy interesante en el cual comparaba dos tipos de empleados. Un conductor de autobús, que estaba todo el día sentado conduciendo un autobús, frente a los revisores de los tickets, que estaban todo el día caminando. Bueno, pues se encontró adaptaciones cardiovasculares en aquellas personas que estaban todo el día caminando frente a los que estaban conduciendo el autobús. Por tanto, ya en el 57 esto ya lo sabíamos. Ya sabíamos que esto era interesante y empezamos a publicar en el campo de la ciencia, de la actividad física y del deporte, artículos, intervenciones, ensayos serios que nos ayudaban a mejorar, ¿no? De manera que hemos tenido ya distintas intervenciones en el ámbito laboral. Fíjense que nosotros, y esto también se ha comentado, la influencia que tenemos pues siempre es de América. Pues Estados Unidos, la zona, sobre todo de Norteamérica, pues tenemos una serie de programas, de incidencias, de actividades que ya se han venido realizando. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido pues, comprobar lo siguiente. Como en Estados Unidos han tenido éxito, pues los hemos trasladado y literalmente lo que hemos hecho ha sido copiarlos. Sin embargo, lo que no sabemos, y es lo que hemos descubierto recientemente, es que los programas traídos de Estados Unidos no sirven. Por lo menos desde un punto de vista estadístico, de incidencia estadística. Ahora veremos algunos datos. Como no sirven, al final nosotros nos encontramos con este aspecto. No hay ningún programa que justifique todos estos beneficios. No hay ningún programa eficaz que verdaderamente asegure esta relación causa-efecto. Por otra parte, hay muy poquitas revisiones, pero las revisiones de los estudios que se han hecho muestran todavía efectos de la actividad física y de la intervención del ejercicio físico todavía muy pequeños, muy reducidos. No tenemos todavía una incidencia suficiente. Entonces, la mayoría de las intervenciones que se habían hecho, lógicamente, es en el plano mundial. Pero en Europa, salvando estas variables culturales que tenemos, porque nos viene de serie, no pasa nada, somos distintos, no se había hecho nada hasta el momento. Entonces nos propusimos en el laboratorio realizar un metaanálisis. Un metaanálisis es un trabajo de revisión de todos los artículos científicos que han trabajado con actividad física o con ejercicio físico o con alguna variable vinculada en centros de trabajo. De manera que hemos podido comprobar qué incidencia real han tenido frente a la productividad, el absentismo, el clima laboral, la percepción del estrés, la salud percibida, etcétera, etcétera, infinidad de variables. Entonces lo que hemos hecho ha sido agrupar las variables. Teníamos algunas hipótesis, que no vamos a leer una por una, pero la tienen ahí en pantalla. Básicamente, pues que los programas de intervención preveíamos que iban a ser poco efectivos, tal como lo preveíamos. Como es natural, porque ya saben ustedes que implementar un programa de ejercicio físico en su empresa no es sencillo. Hay que dejar de trabajar, a qué hora arrancamos, a qué hora terminamos, cuándo como, qué va a pensar mi jefe, y si tengo una reunión y voy sudado a la reunión, ¿qué hago? No permitimos todavía cumplir estos mínimos de ejercicio físico. Fíjense, los ejercicios físicos que se realizan normalmente con empresas han de estar parametrizados y supervisados, pero no vale con hacer media horita. A día de hoy las recomendaciones internacionales, que están ya reconocidas en el campo mundial, sabemos que al menos son 150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana. 150 minutos. Por tanto, hay que organizar el trabajo, estructurar las empresas para que esto se cumpla si queremos hacerlo en el trabajo. Y así nos propusimos estas hipótesis, con el objetivo general de evaluar verdaderamente esta trascendencia de estos programas. Sabemos que es bueno, pero no sabemos cuánto. Intuimos que poco. Pues ahora veremos qué es lo que nos salió. Tuvimos también otra serie de estudios o de objetivos específicos, que tienen ustedes también ahí en pantalla, pero básicamente pues pretendíamos valorar esta incidencia, ¿no? Entonces, otra variable que manejábamos, por otra parte, era que nos íbamos a encontrar una disparidad de variables. Vamos a ver qué incidencia tiene el ejercicio físico sobre, pues bueno, la productividad, pero ahora, ¿cómo se mide esa productividad? Ya sabrán ustedes también que la productividad se puede medir de muchas maneras. Bueno, por los estudios que nos hemos encontrado hemos visto que evidentemente la productividad se ha medido de múltiples maneras, por tanto no podemos arrojar ningún juicio crítico ni de valor que sea consistente. Hemos medido las variables de forma distinta. ¿De acuerdo? Entonces, sería cuestión ya de ir avanzando y de ir progresando. Entonces nos hemos encontrado lo siguiente. En base a los criterios de inclusión preestablecidos, no nos valían únicamente estudios científicos pues, que estuvieran meramente publicados, sino que tenían que cumplir unos criterios de calidad. En base a estas bases de datos científicas, que ven en pantalla, son bases de datos especializadas en ciencias de la salud, con algunas palabras clave. Y además, para afinar la búsqueda, hicimos búsquedas manuales. Entonces fuimos a preguntarle a personas como ustedes, a profesionales como ustedes,
a ver qué opinaban, a ver si conocían algún estudio, a ver si podían haber arrancado ya con alguna matiz o con alguna intervención de algún tipo que arrojara resultados y que verdaderamente funcionara. Bien, pues a partir de ahí empezamos a investigar. Encontramos 696 títulos, 696 trabajos de investigación publicados en revistas, la mayoría de impacto, que podían ser analizados, para posteriormente analizarlos. Pero fíjense que analizamos 696 y solamente nos quedamos con 18. Solamente 18 cumplían unos mínimos de calidad que nos permitían asegurar una relación causa-efecto entre lo que se provocaba o lo que se pretendía provocar y lo que verdaderamente provocaba. Y ahora veremos, como digo, algunos ejemplos. Codificamos los estudios y, como digo, evaluamos la calidad metodológica de los mismos a través de una escala metodológica científica, está validada, que es la escala Perro. Y a partir de ahí calculamos el tamaño del efecto. Para que se hagan una idea, un tamaño del efecto alto es por encima de 0,80. Si 0 es nada, de 0 a 0,20 es muy poquito, de 0,20 a 0,60 es algo razonable y de 0,80 en adelante es una incidencia alta. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado aquí, a través de también las correcciones que hicimos de la AD, etcétera, etcétera, que son cuestiones estadísticas, que de alguna forma nos ayudan a arrojar evidencia ya contrastable que arroje esta relación causa-efecto, hemos visto que los tamaños del efecto han sido todavía muy reducidos. De los 18 estudios que analizamos, la duración de las intervenciones en las empresas duraron en torno a 8 meses y poco, más o menos. Y todavía la media de puntuaciones de la escala Perro, en una escala de 7 a 10, pues encontramos más o menos un 7,72. Por tanto, podríamos decir que la calidad metodológica de los estudios analizados ha sido alta. Por tanto, podemos, digamos, de alguna forma, no afirmar, porque no podemos afirmar nada, pero sí intuimos que han sido tendentes a una buena significación estos resultados, ¿no? Estas son las variables que generalmente les preocupan a las empresas europeas. Generalmente la capacidad del trabajo, medida a través de un cuestionario que se llama WOI, que es el Workability Index, que es un índice de capacidad del trabajo, está validado. Por otra parte, la salud. Salud generalmente percibida a través de un cuestionario que es el FS36, que es un cuestionario también debidamente estandarizado. Y por otra parte, el absentismo, el número de días. Entonces, analizamos ya, y aquí llega ya la chicha, los resultados. Bueno, pues sabemos que el tamaño del efecto de estas intervenciones todavía es muy pequeño. Tenemos solamente un 0,21. Por tanto, en un tamaño del efecto a la escala que hemos dicho anteriormente, pues todavía estas intervenciones siguen siendo muy limitadas, no tenemos una consistencia alta y tenemos que seguir profundizando. ¿Cómo? No lo sabemos. Hace falta más trabajos de investigación, más trabajos empíricos en las empresas. Las empresas tienen que estar más abiertas o romper quizá una barrera cultural que afecta para intentar dar la vuelta a esta situación y seguir trabajando en pro de promover la situación o de cambiar la situación en las empresas, ¿no? Aquí vemos algunas variables predominantes. Fíjense, la salud apenas ha tenido un tamaño del efecto mínimo, un 0,18. Por tanto, verdaderamente lo que hemos hecho hasta hoy en Europa, que ha sido publicado y que ha sido serio desde el punto de vista estadístico y científico, todavía no nos arroja un criterio serio como para asegurar esta relación causa-efecto. Probablemente porque la muestra ha sido reducida, probablemente porque no ha durado lo suficiente la intervención, probablemente porque nos hemos equivocado en la intervención, probablemente por la muerte experimental, en la medida en la que una persona arranca con actividad física y al cabo de 3 meses se aburre y abandona el programa, de manera que por encima del 20% de abandono ya no sirve para nada el estudio. Por tanto, efectivamente, la actividad física es buena, las empresas sabemos cómo hacerlo, o sabemos que hay que hacerlo, pero no sabemos en profundidad qué variables van a afectar y qué va a provocar esa relación causa-efecto sobre las variables que quiero mejorar, ¿no? Todavía, como vemos, son efectos muy pequeños, muy reducidos. Hace falta intervenir mucho más. Y hace falta que las universidades pongamos el foco en conseguir qué programa es el más adecuado. Al igual que sabemos que la intervención de ejercicio físico, cuando estamos trabajando la fuerza, sabemos que tenemos que trabajar a un 80% de nuestro nivel, todavía no sabemos a qué porcentaje tenemos que trabajar para mejorar la productividad de una empresa. Es una cuestión de entrenamiento que todavía no ha llegado, que seguimos profundizando en ello. Aquí vemos algunos ejemplos. Esto es un forest plot o una gráfica que nos representa la tendencia a la significación que tienen las distintas variables. A medida que vemos que una gráfica se va desplazando hacia la derecha, vemos que la incidencia del ejercicio físico ha sido mayor. Y a medida que vemos que uno de los cuadraditos es mayor, quiere decir que el peso, la robustez, la contundencia del estudio, pues es mejor, ¿no? De manera que, como ven, las distintas variables que vemos en distintos autores, pues todavía arrojan unos resultados que, si bien es cierto, son tendentes a la significación, se quedan todavía muy en el aire, ¿no? Entonces, pues bueno, para ir concluyendo, sabemos que existe una asociación positiva entre las distintas variables, que se mejora la salud,
Sin embargo, pues bueno, todavía son, digamos, aproximaciones. Estamos en un entorno muy exploratorio, de manera que tenemos que seguir avanzando, profundizando, realizar otras revisiones, arrancar con distintos aspectos que nos ayuden ya a mejorar con concreción, para saber de lo que estamos hablando en el plano científico. Una buena alternativa podría ser trabajar con indicadores de salud globales. Si voy a medir la productividad, medirla siempre con el mismo cuestionario. Si voy a medir el asentismo, medirla siempre bajo los mismos criterios, para que nosotros podamos manipular esa intervención de ejercicio físico y ver efectivamente con qué cargas, con qué tiempos verdaderamente voy a asegurar este beneficio. De lo contrario, estaremos todavía en un momento muy incipiente. En definitiva, ya para concluir, simplemente adelantar que con cada intervención que realicemos, efectivamente nos ahorramos económicamente a largo plazo, hacemos un mantenimiento preventivo. Si nos ahorramos a corto plazo, lógicamente podemos ahorrar costes. Los empleados se darán menos de baja, si se dan menos de baja seguimos ahorrando costes, ofreceremos precios más competitivos y de alguna forma nos ayudarán a cumplir estas 4 hipótesis que efectivamente es lo que nos hemos encontrado y que a día de hoy todavía no arrojan un campo de profundidad que nos ayuden a arrancar en este objeto de estudio tan útil, tan interesante, pero todavía evidentemente muy incipiente. Me hubiera gustado pues, avanzar un poquito más, pero bueno, no hay tiempo ya para más. Os agradezco mucho vuestra atención y bueno, pues para cualquier cuestión pues estoy encantado de recibiros cuando queráis. Muchas gracias.